Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Universidad Alas Peruanas, en su sección posgrado, el doctorado en Administración. Para el curso Teoría de las Decisiones Empresariales, les habla el docente tutor, el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, y vamos a desarrollar el día de hoy en estas conferencias breves la tercera unidad y uno de sus temas. Modelos econométricos es el tema de esta semana, el cual va a tener los siguientes contenidos: modelo económico versus modelo econométrico, críticas, los modelos econométricos, las proyecciones de la econometría sobre la empresa y la econometría y la competitividad empresarial. Toda vez que el tiempo es breve en estas conferencias, vamos a abordar el tema de modelo económico versus modelo econométrico, pero en la parte crítica. ¿Y por qué en la parte crítica? Porque ya muchas personas entendidas en la materia, muchos profesionales en el área, asumen que los modelos econométricos ya no tienen una vigencia en el mediano y largo plazo, y que su vigencia actual, con algunas ventajas para la toma de decisiones, se ubican en el corto plazo. Y este corto plazo, toda vez que los mercados están siendo muy competitivos, que los mercados están exigiendo más de los productores, porque a la vez los consumidores muy rápidamente entran en periodo de saturación, se convierten en espacios reales o virtuales, aperiódicos, caóticos, impredecibles. Es en esta dirección que nosotros vamos a ver técnicas de predicción, precisamente en este contexto, ¿no?, de aperiodicidad, en este contexto de un espacio que no lo podemos predecir fácilmente. Dentro de las técnicas de predicción vamos a ver la utilidad en el contexto actual, las herramientas de predicción, la tipología de datos y su tratamiento, y las técnicas de predicción automáticas. Decimos que solamente aquellas personas que son muy ingenuas pueden creer en cualquier predicción. Y entonces tenemos la historia llena de predicciones. Predicciones que hasta hace muy poco, por ejemplo, vinieron de Europa, ¿no?, de Europa del Este, en la cual nos decían que nuestra costa en particular, en nuestro país, iba a tener, en un espacio que fue variando conforme llegaban los días, iba a haber un cataclismo. Eso es un tipo de predicción, como lo vamos a ver ahora. Pero algunos creyeron, otros sin creer, de todas maneras se prepararon para ese evento. Bien, entonces solamente hay que ser demasiado ingenuo para poder creer cualquier predicción. Sin embargo, los más recelosos, los más desconfiados, siempre terminan haciendo o utilizando predicciones. Caemos muy fácilmente en esto, y hay otros, como se llama en la administración, el líder ausente, por ejemplo, que es ese líder, ese tipo de líder que está frente a un computador y permanentemente está desarrollando modelos predictivos. ¿Por qué razón? Porque siempre el ser humano tiene esa tendencia, siempre queremos saber el futuro, y es una de las grandes frustraciones que tiene el ser humano, porque desafortunadamente no hemos podido desarrollar un mecanismo, una herramienta efectiva para poder saber qué va a pasar el día de mañana. ¿Cuál va a ser el próximo número de una serie numérica? No lo podemos saber. Podemos aproximarnos, y lo hemos hecho durante décadas, utilizando una serie de instrumentos de la economía y también econométricos para poder encontrar ese número siguiente de la serie, para poder saber, ¿no?, qué eventos nosotros podemos tener en un futuro, que antes era incluso hasta largo plazo. Pero los mercados cambiaron, ya lo hemos visto, y entonces ya no podemos tener los métodos de predicción como los únicos elementos para tomar decisiones. En ese espacio, toda predicción va a fallar si obviamente cambian los supuestos. Y estamos viendo que los supuestos cambian, y van a cambiar porque el mercado es caótico, es impredecible. Si ese es el caso, cualquier predicción que se haga tiene que ser periódicamente ajustada, tiene que ser periódicamente revisada. Gary Hamel y K. Prahalad escribieron un libro
La conquista del futuro. Y en este libro, La conquista del futuro, ¿no?, nos dan una serie de elementos que son útiles para predecir el entorno económico, para predecir el comportamiento que va a tener el entorno económico en esta época. Un poquito arriesgado, pero es una referencia que nos sirve para poder entender un poco mejor, ¿no?, la predicción en el ámbito de las decisiones empresariales. Tiene la dirección una concepción clara, ¿no?, y compartida de la evolución probable del sector durante los próximos 10 años. Esta es una pregunta que le podríamos denominar la pregunta de oro, ¿no? ¿Podemos nosotros tener una concepción clara y que lo compartan nuestros colaboradores más cercanos sobre cómo va a estar en los próximos 10 años el sector? Le digo, es una pregunta bastante difícil y muy pocos tomadores de decisiones me parece que tienen esa respuesta, quizá ninguno. Sus ideas proyectan claridad más lejos que los de la competencia. La competencia es nuestro gran, no enemigo ahora, en la concepción nueva es un competidor, es alguien con el cual podemos establecer relaciones de cooperación para metas superiores, pero nuestras ideas proyectan claridad más lejos, ¿no?, que las ideas de la competencia. ¿En qué va a basarse esa claridad? Simplemente en conocer los mecanismos, ¿no?, de evolución y la dinámica del mercado. Y ahí está una limitación fuerte que, como hemos visto, tenemos. Sus puntos de vista en cuanto a futuro se traducen en objetivos inmediatos de la empresa. Vale decir, estamos mirando, observando, analizando permanentemente el mercado para tomar algún tipo de decisión que nos pueda permitir seguir siempre liderando el mercado, seguir siempre obteniendo los mejores resultados, los mejores rendimientos. Tienen algo de excepcional nuestras metas respecto a las de la competencia. Tenemos metas, todas las empresas tienen, todas las personas tenemos metas, pero esas metas son diferenciadas, son metas mejores que aquellas que están esperando, ¿no?, a través del trazamiento, del trazado de objetivos, las empresas, en especial nuestros competidores. Hamel y Prajalat nos dice que hay un nuevo paradigma estratégico. Y este nuevo paradigma estratégico, precisamente para predecir o intentar predecir el entorno económico actual, no pasa por reducir tamaño o reconfigurar la empresa, pasa por regenerar estrategias, repensar el entorno del sector y actividad y redefinir el mercado. Y esta es una tarea que vamos a hacerla de manera permanente, por las razones que ya hemos expuesto, que es un espacio, tanto el real como el virtual, muy dinámico, ¿no?, un espacio de mucha movilidad. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder incorporar nuestras decisiones en este nuevo paradigma? Primero, deberemos determinar los desafíos de la competencia, ¿no?, en el sector, en los mercados en los que actuamos y en las empresas con las cuales tenemos algún tipo de vinculación directa o indirecta. Debemos tener mucha imaginación como para, por ejemplo, adelantarnos o adentrarnos en un futuro probable y definir ese camino, ¿no es cierto?, ese método, esa decisión que, aplicada sobre el objetivo, nos va a permitir elevar la probabilidad de obtener una meta. Movilizarse ante el futuro, no ser un elemento, digamos, estático. El mercado es dinámico, tenemos que caminar a ese mismo ritmo o superarlo incluso. Y siempre la estrategia mayor, la estrategia ganadora, llegar siempre primero. Dentro de estos planteamientos vamos a ver cómo se enfrenta la teoría de la predicción dentro del ámbito de la tipificación de situaciones según el horizonte que nosotros queremos predecir. Cuando hablamos de horizonte, hablamos evidentemente del horizonte temporal. Hay un horizonte temporal inmediato, hay un horizonte temporal de corto plazo, un horizonte temporal de mediano plazo, un horizonte temporal de largo plazo y hay, obviamente, un horizonte temporal de muy largo plazo. En estos 5 horizontes nosotros vamos a ver su duración, vamos a ver el tipo de decisiones que vamos a tomar y algún ejemplo. En el horizonte temporal inmediato, el ya, ¿no?, cuya duración aproximada puede estar entre 0 y 3 meses. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar nosotros en este espacio inmediato tan pequeño? Decisiones, obviamente, predictivas, futuras. Decisiones operativas, nada más el hacer las cosas. Control presupuestario, por ejemplo. ¿Qué ejemplos podemos nosotros tener de una decisión inmediata entre 0 y 3 meses?
distribución física, ¿no? Gestión de inventarios en establecimientos de venta de productos al detalle o de venta al detalle de productos de, digamos, distribución masiva. En el corto plazo, como horizonte temporal, cuya duración puede estar entre 3 y 12 meses, 3 meses y un año. ¿Cuáles son los tipos de decisiones que tomaremos? Decisiones operativas también, control presupuestario, decisiones de compra, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Voy a comprar a un proveedor X, Y o Z, qué cantidades, en qué calidad, en qué momentos debemos recibirlo, en qué momento debemos pagarlo. Bien, y ejemplos, compra de bienes, por ejemplo, de temporada para venta al por menor. En el horizonte temporal de mediano plazo, de 1 a 3 años, ¿qué tipo de decisiones tomaremos? Decisiones estratégicas, decisiones que nos aseguran, en esa visión futura, que nos aseguran la elevación significativa del porcentaje o de la probabilidad de acierto. Ejemplos, leasing de plantas y equipos, por ejemplo, formación de empleados para nuevos procesos que los podemos desarrollar entre 1 y 3 años. En el largo plazo, de 3 años a 10 años, ¿qué tipo de decisiones tomaremos? Decisiones estratégicas, incluyendo las decisiones de expansión. Algunos ejemplos sobre este mediano plazo, o este largo plazo, perdón: investigación y desarrollo, fundamental; compra de activos, adquisiciones y posibles absorciones de otros negocios. En el horizonte temporal de muy largo plazo, 10 años, ¿no? ¿Qué decisiones tomaremos? Decisiones estratégicas, incluyendo aquellas de cambio de las características principales de la empresa, ¿no es cierto? 10 años incluso es un término bastante grande para tomar decisiones de cambio radical en la empresa. ¿Podrá soportar una empresa sin tener cambios profundos durante 10 años? Me parece que sería algo bastante riesgoso. Ejemplos de este tipo de decisiones en el muy largo plazo: predicciones tecnológicas en apoyo de investigación y desarrollo y planificación estratégica de largo plazo. Respecto a la tipificación de las situaciones de predicción según los medios empleados, según los medios sean escasos, según los medios empleados sean normales, ¿no? Digamos una disponibilidad normal, y según los medios sean altamente profesionalizados. ¿Cuáles van a ser las características cuando tenemos un horizonte temporal en el cual los medios que empleamos son escasos? Personas individuales no especializadas, aplicaciones a realizar en pocos días o incluso en horas. Bien, algunos ejemplos: la mayor parte de las realizadas en las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, predicciones en empresas o áreas tradicionales o donde la precisión requerida es relativamente baja, ¿no? Esos mercados todavía un tanto conservadores, son mercados un poco permisibles, son mercados que no son altamente exigentes. Cuando tenemos medios normales para producir, ¿qué características tenemos? Equipo de 2 a 3 miembros con ya experiencia. Aplicaciones a realizarse en semanas o quizá en meses. Organizaciones informáticas no necesariamente especializadas en predecir. Bien, viven en el ámbito estratégico, pero no predicen. Ejemplos de aplicaciones: planes operativos y estratégicos de empresas, presupuestos de organismos oficiales. En el nivel de medios empleados altamente profesionalizados, ¿cuáles son las características? Equipos especializados, aplicaciones realizadas en forma continuada, acceso a bancos de información y programas de ordenador igualmente especializados. Ejemplos: predicciones macroeconómicas a mediano plazo, sistemas integrados de predicción empresaria, planes estratégicos de multinacionales y empresas líderes, predicción de tipos de cambio y tipos de interés, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener en una tipología de las técnicas de predicción según las situaciones en que se aplican? Vamos a ver técnicas cuando los medios son escasos y técnicas cuando los medios son, digamos, normales, cuando hay la suficiente cantidad, calidad y disponibilidad de los medios para producir. En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Cuando los recursos son escasos, en el corto plazo podemos hacer simplemente una agregación, ¿no?, predictiva individual. También podemos hacer reuniones de directivos para ver planes operativos menos de un año, ¿no?, y utilizar indicadores. Cuando estamos en el mediano plazo, con recursos escasos, podemos establecer reuniones de directivos para ver plan estratégico, ya no ver
solamente el plan operativo, fórmulas elementales y ver analogías, bien, comparar series históricas. Y en el largo plazo, brainstorming, ¿no? Y también obviamente analogías. Cuando la situación es de disponibilidad normal de recursos, ¿no? O de medios para producir. En el corto plazo podemos utilizar encuestas, ¿no? De opinión, intenciones de compra, intenciones de venta, intención de establecer consorcios, actitudes o sentimientos, ¿no es cierto? Voy a hacer mejor las cosas, voy a internacionalizarme, voy a establecer alguna alianza estratégica, en fin. En el mediano plazo, modelos de difusión y respuesta, diseño de experimentos y simulación mediante fórmulas recursivas. Y si lo hacemos en el largo plazo con bienes o con medios de producción normales, vamos a tener un análisis Delfos, impactos cruzados, análisis morfológico y árboles de pertenencia. Bien, con esto hemos terminado esta parte inicial y vamos a ver los planteamientos globales sobre objetivos, técnicas y experiencias. Vamos a hacer un resumen de lo visto, pero de los diferentes enfoques y técnicas, ¿no? De predicción, en 3 enfoques. El primero, referido a la predicción según información disponible, pero de orden subjetivo. Vamos a utilizar encuestas de intenciones o expectativas, como ya lo habíamos mencionado, encuestas de actitudes o sentimientos, agregación de predicciones individuales, consenso de grupo e interacción abierta, panel de expertos con retroacción controlada de la información y alguna otra técnica exploratoria y normativa. En un enfoque 2, en un enfoque B, de predicción según el análisis aislado de series, vamos a utilizar las fórmulas ad hoc de predicción, el análisis de descomposición temporal de series, los análisis frecuencial de procesos estocásticos, análisis espectral, el análisis temporal de procesos estocásticos, Box-Jenkins y los modelos ARIMA, no univariantes, y los modelos probabilísticos. En un enfoque C, vamos a ver la posibilidad de predecir según las relaciones entre las variables. Y entonces acá tenemos establecimiento de analogías ya mencionadas, el análisis de regularidades estadísticas, los modelos de simulación determinísticas y los modelos econométricos. Bien, con esto nosotros tenemos, digamos que concluida la sesión del día de hoy. El contenido de la unidad va a involucrar los siguientes objetivos: identificar las características e importancia de los modelos econométricos en la gestión de las empresas, establecer la importancia que tienen estos modelos econométricos y examinar el proceso de aplicación de los modelos econométricos que explica el consumo privado. Bien, no olviden, ustedes tienen para esta semana una actividad y preparar su actividad final, su trabajo de investigación, que será expuesto por ustedes y defendido en la última sesión, en la 5ª sesión. Muchísimas gracias. Eso es un tipo de predicción, como lo vamos a ver ahora. Pero algunos creyeron, otros sin creer, de todas maneras se prepararon para ese evento. Bien, entonces solamente hay que ser demasiado ingenuo para poder creer cualquier predicción. Sin embargo, los más recelosos, los más desconfiados, siempre terminan haciendo o utilizando predicciones. Caemos muy fácilmente en esto y hay otros, como se llama en la administración, el líder ausente, por ejemplo, que es ese líder, ese tipo de líder que está en el corto plazo. Y este corto plazo, toda vez que los mercados están siendo muy competitivos, que los mercados están exigiendo más de los productores, porque a la vez los consumidores muy rápidamente entran en periodo de saturación, se convierten en espacios reales o virtuales, aperiódicos, caóticos, impredecibles. Es en esta dirección que nosotros vamos a ver técnicas de predicción precisamente en este contexto, ¿no?, de aperiodicidad, en este contexto de un espacio que no lo podemos predecir fácilmente, versus modelo econométrico. Críticas, los modelos econométricos, las proyecciones de la econometría sobre la empresa y la econometría y la competitividad empresarial. Toda vez que el tiempo es breve en estas conferencias, vamos a abordar
el tema de modelo económico versus modelo econométrico, pero en la parte crítica. ¿Y por qué en la parte crítica? Porque ya muchas personas entendidas en la materia, muchos profesionales en el área, asumen que los modelos econométricos ya no tienen una vigencia en el mediano y largo plazo y que su vigencia actual, con algunas ventajas para la toma de decisiones, se ubica. Dentro de las técnicas de predicción vamos a ver la utilidad en el contexto actual, las herramientas de predicción, la tipología de datos y su tratamiento y las técnicas de predicción automáticas. Decimos que solamente aquellas personas que son muy ingenuas pueden creer en cualquier predicción. Y entonces tenemos la historia llena de predicciones. Predicciones que hasta hace muy poco, por ejemplo, vinieron de Europa, ¿no? De Europa del Este, en la cual nos decían que nuestra costa en particular, en nuestro país, iba a tener en un espacio que fue variando conforme llegaban los días, iba a haber un cataclismo. Nos encontramos en TEL de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, de la Universidad Alas Peruanas, en su sección posgrado, el doctorado en Administración. Para el curso Teoría de las Decisiones Empresariales, les habla el docente tutor, el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, y vamos a desarrollar el día de hoy en estas conferencias breves la tercera unidad y uno de sus temas. Modelos econométricos es el tema de esta semana, el cual va a tener los siguientes contenidos. Modelo económico.